Please take your seats. The session will now begin. Ladies and gentlemen, please take your seats. The session will now begin. Ladies and gentlemen, please take your seats. The session will now begin. Thank you for your patience. Ladies and gentlemen, the session entitled The Weaponization of Everything from Bytes to Bots to Beliefs will now begin. For translation, you may use the headsets available in the auditorium, or you may... Señoras y señores, pueden usar los cascos para escuchar la traducción o escanear el QR para poder seguir la traducción. El canal 4 para el español. Señoras y señores, acoge nuestro moderador para esta sesión con nuestro analista que viene de Siena. Muchísimas gracias a todos y a todas. Estoy encantada de que ustedes estén aquí para preguntar, para escuchar después del almuerzo del bot de bytes de creencias. Como estos mensajes nos llaman el hacking, la inteligencia artificial, estamos acostumbrados a un mundo donde la propaganda había toda, pero ahora estamos atacados por toda parte. Ahora voy a dar la bienvenida a Dial Akun de los estudios de seguridad. Adelante. Juan Batalamé, secretario de Asuntos Relativos a la Defensa en Argentina. Tenemos también Manjit Kuperani, directora ejecutiva del Gateway House. Y finalmente el ministro Vedrin, exministro de Asuntos Exteriores en Francia. Instálense, los organizadores van a presentarnos ahora el video institucional para un poco ver de lo que vamos a hablar. En este mundo interconectado, todo puede ser un arma de robots, hasta creencias en las organizaciones de naciones de individuos con motores de enfrentamiento que establecen a la vez alianzas, pero también fasonar tensiones mundiales. El terreno va más allá de las fronteras. El espacio entre la guerra y la paz, todo se junta en esta ambigüedad con conflictos muy graves. Y es muy grave establecer estrategias. Muchos adversarios hoy en día no están seguros
¿Y qué quiere decir esta área geopolítica? Cómo prepararse a nivel de estados y establecer métodos de evaluación clara para ver sobre qué bases se establece la confrontación. Tengo una primera pregunta, por favor. Me gustaría invitarles a votar y la pregunta que voy a hacer es una respuesta a la cual ya tengo la respuesta, pero en realidad, si usted viene de Estonia o Helsinki, usted tendrá otra respuesta. Hoy quiero responder si Rusia está en guerra con Europa. Esta es mi pregunta. Razón por la cual le voy a preguntar la misma pregunta también. Por un lado, porque Rusia ha advertido y ha dicho que se podría atacar. Bueno, vemos lo que la audiencia que está sofisticada y tiene respuestas distintas. La mayoría de las personas sí, dijeron sí. Y el secretario general de las Naciones Unidas, que ha declarado que Europa se enfrentaba a un estado de enfrentamiento con Rusia, como es el caso para nuestros abuelos, se acordarán de este tipo de evento. A veces más allá del umbral de la guerra, y ahí nos encontramos en una zona gris en Europa donde la formación está inyectada en redes sociales y divulga ciertos mensajes, pero tenemos también sabotaje y que en realidad se usa como Ucrania, ¿no? Como tenemos responsables que llevan estas cosas, ¿no? Que han sido mosquitas, iglesias, también lugares de culto hebraica también, para crear instabilidad, han sido atacados para crear instabilidad. Entonces nos preguntamos si Rusia está en guerra o me dicen que no lo saben. ¿Qué piensa usted, Fiante? ¿Y qué puede decirnos sobre África? Es complicada como pregunta, la verdad. Cuando usted está en un país que invade a otro, este país está en guerra con Ucrania, esto está muy claro, pero ahora sí quizás en una operación tiene que ver la elección, por ejemplo, esto es también otra cosa. Hay diferentes espacios a través de Europa y muchas cosas han sido mostradas para unos partidos políticos, pero cuando pienso en todo esto, la verdad que es mejor retroceder un poco, hacer marcha atrás para entender lo que está pasando a nivel del sistema, para ver qué es lo que hay detrás de este umbral, desde el nivel de sistemas. Cuando vemos los países, hay polarización política y no creo personalmente que es algo que podemos observar a un nivel de polarización si comparamos esta situación con el pasado. Por segundo, pues se trata de algo que tiene efectos sobre las economías, sobre todo para África, y ya que ha sido fraccionaria, y vemos también que cada vez hay más influencia e impacto y es un tipo de cerramiento de reja o cerradura de reja, y el Consejo quiere tener un conceso, un acuerdo para responder a unas preguntas. Uno de los embajadores ha hablado un poco de esta incertidumbre, pero se trata un poco de un juego de poder. Pero usted piensa que una de estas organizaciones están ahí como bloqueados a nivel de la información, ¿no? Que están investigados por actores extranjeros o que son vulnerables por falta de entendimiento. Yo creo que todos están bloqueados porque hay mucho cambio y de transferencia de poderes entre diferentes manos. Hay un mundo bipolar entre Estados Unidos y China, y luego ya la subida también de potencia mundial con algunas suposiciones
de agencias que no son actores tradicionales. Esto nos conlleva a preguntar muchas preguntas, sobre todo como hemos preguntado aquí sobre tarifas de aduana, de comercio y también los fabricadores de microchip, porque así establecemos dónde se va a encontrar la potencia en el futuro. Majid, por favor, quiero volver a preguntarle qué es lo que nos puede argumentar, por ejemplo, en 2030 en India, en el segundo año de guerra, he sentido una actitud diferente en relación con la guerra debido a mucha historia, porque Rusia es un país que nunca ha dejado India, pero Estados Unidos lo han hecho muchísimas veces. ¿Cómo usted puede percibir si Rusia está en guerra con Europa o con otro adversario? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que diríamos que Rusia está en guerra con Ucrania, pero el Occidente está en guerra también contra Rusia. Vemos esto en la forma que los indios reflexionan. Sí, el presidente Putin estuvo en India la semana pasada. La amistad ha sido reforzada porque toda la fabricación, todo lo que es manufacturar para hacer crecer la economía, si ustedes quieren, hoy en día en India tenemos 2% de crecimiento y esto pasa al mismo tiempo que Estados Unidos nos está imponiendo 50% de tarifa de aduana y hay muchos países que siguen esta vía. La geografía, vemos dónde están los intereses y cómo estas naciones juegan sus cartas. Los indios establecen y pensamos que el Occidente está en guerra con Rusia. Yo escucho esto muy raro, muy pocas veces en una capital europea, quizás en Budapest y otras ciudades también, pero mi compañero de América Latina, usted tiene una perspectiva, ¿no?, de ultramar. ¿Cómo ve usted la situación? Soy entre los dos puntos de vista, porque para mí en América Latina, ¿cómo se considera Rusia? Porque si es un socio, si Rusia es una amenaza, esto depende, ¿no? En el caso de Argentina hemos decidido de alejarnos de este sistema de agresión y estamos alineados con Ucrania. Cuando escuchamos el argumento de los indios y decimos, escuchad el Occidente contra Rusia, no estoy de acuerdo con esto, pero entiendo muy bien este punto de vista porque en la mayoría de los países de la región, en América Latina también tenemos el mismo sentimiento, ¿no? Porque en vista lo que está percibiendo India, sobre todo con lo que está pasando en África, esto significa que Rusia se está comprometiendo en una guerra, que vivimos en un mundo que corresponde a una era muy agresiva, de diferentes niveles de agresividad, como hemos escuchado, pero también hay que ver cómo jugar, si quieren decir, entre todas estas potencias. Y seguro que se trata más de una guerra de influencia para los mercados, para las decisiones políticas, para quién va a decidir de qué. En América Latina, sí, usted sabe que Rusia sigue siendo uno de los canales de televisión más vistos en América Latina, más que CNN. Vemos mucho Russia Today en español. Hoy en día cada vez hay más gente que ve cadenas rusas que americanas en Argentina. Y siempre ha habido una proximidad también con los Estados Unidos, pero también hemos tenido muchas ideas y tal. Pero desgraciadamente, sobre todo porque en América Latina hemos tenido siempre esta idea de que existe una especie de sur mundial que es casi inexistente y hay que pensar de nuevo como socio transatlántico. Y desgraciadamente para nosotros Europa ha perdido este tipo de visión de América Latina como socio transatlántico. Si vemos lo que ha pasado en la Segunda Guerra Mundial, América Latina estaba aquí al lado de Europa. Sí ha luchado con Europa contra la tiranía y la dictadura, pero esta vez hay algo que tiene más amplitud, que ha tenido lugar y no podemos contar con América Latina al 100%. Si algo pasa, vuelvo hacia otro miembro de nuestro panel que viene de Europa.
Y me gustaría invitar a todas las personas que no hablan francés a tomar sus cascos para escuchar la traducción. Coged sus cascos de traducción. Señor Bedrín, por favor. Rusia está en guerra con Europa. Según usted, yo voy a dar mi punto de vista personal. No creo que será el problema número uno. Yo creo que a mi punto de vista ecológico, si esto venía de China, lo que venía de China era mucho más importante. Y yo estoy pensando como los viejos realistas americanos, Benjisky, Alzheimer y también Gramsci son que los Estados Unidos se han equivocado durante 10 años, ¿no? Y que ahora el engranaje terrible se puede evitar. Creo que los rusos antes de Putin están obsesionados por los 25 millones de isófonos que se han quedado fuera de Rusia. Entonces tienen miedo lo que va a pasar, ¿no? Las cosas son tal y cual, teniendo en cuenta lo que ha tenido lugar. La única elección que tenemos es pensar en el futuro, ¿no? Y creo que a pesar de que esto cambia, si usted ataca a Europa, necesitará años y el tiempo era dividido. Todos los países europeos tienen armadas, hay países neutros y hoy en día ya no es el caso. Pero ¿cómo no podemos mostrar esto? Y la respuesta a su pregunta sería Ucrania más que Europa. Europa debe ser disuasiva en el futuro, porque no hay que demostrarlos. Un tipo de análisis personal, no, yo diría un poco como dijo mi compañera india. Vale. Entonces, evidentemente, esta pregunta ha sido pensada para intentar dar un ejemplo sobre discusiones fascinantes cuando vemos un poco el nivel de los 30.000 pies, lo que está en estas alianzas, qué es lo que el sur global para por al norte mundial, no el mundialismo del norte, y cuáles son las influencias principales. Si estamos haciendo comercio, si va a ser Asia, Rusia, Irán, Corea, y cuando dejamos un poco los Estados Unidos por un lado, sea como un bloque sanitario, y bueno, Europa que se encuentra un poco abandonada en su lugar, no sabe hacia dónde orientarse porque piensa que va a perder, ¿no?, el apoyo americano. Creo que ha habido un cambio de paradigma y de perspectiva en razón de la incertidumbre creciente debido a grandes potencias que han cambiado a nivel diplomático. China tiene la cifra más elevada de misiones y de consulados en el continente africano actualmente. Y es el país que ha avanzado más en su representación. Y durante la última década es Turquía, que ha llegado al 4º puesto prácticamente. Y esto implica fundamentalmente que más allá de la visión de las cosas a través de un prisma donde hay que elegir entre dos lados, para muchos países africanos se trata de un tipo de diversificación, de asociación, de alianza que nos habla de lo que necesitamos, cuáles son las peticiones de África. Y África necesita resolver una temática de esta deuda, ¿no? Y poco de acceso al capital. Esto es un punto fundamental. El segundo es la necesidad de infraestructura, de industrialización para el continente. Los países africanos están buscando diferentes medios para desarrollarse en este nivel. Y en el segundo, de nuevas voces para la migración también, circular. Usted está diciendo que están buscando alianzas para facilitar estas 3 necesidades principales y así como usted se van a orientar la forma de hacer negocio. Sí, es una orientación porque hay un aumento de las agencias africanas que se están manifestando en foros como estamos haciendo hoy. Antes era algo inexistente.
En América Latina, por ejemplo, ustedes tienen el sentimiento de que, por ejemplo, esta guerra intensa de formación que está dicha por todos lugares es una realidad. Ustedes han explicado que la mayoría de las personas que están viendo Russia Today, ¿qué es lo que ocurre en las redes sociales? Tienen apoyo como, sí, China lo ha podido hacer en particular. Lo que pasa en Europa nos enteramos menos, no tenemos, por ejemplo, no tenemos los mismos sentimientos con Europa, ¿no? ¿Verdad? No sé si estamos abandonando Europa, no, nos estamos comprometiendo de forma inteligente, dependiendo de los socios. Hace 5 años nos quejábamos de los Estados Unidos y de los países imperialistas que tienen una especie de actitud aislada, pero hoy en día sabemos que hay que enfrentar China de forma diferente, usando menos recursos en comparación con el pasado. Y una forma de comprometerse es empezar una estrategia del lado del hemisferio norte. Cuando vemos lo que está pasando en la segunda parte del siglo XXI, tenemos mucha similitud con lo que ha pasado en el siglo XIX, con elementos de complejidad suplementaria, como dijo mi compañero, la interdependencia, que es el instrumento de esto. América no puede abandonar el mundo, debe comprometerse de nuevo con el mundo, y la forma con la cual lo van a hacer es acercarse mucho del hemisferio occidental, y también esta instrumentalización de información. Existe mucha táctica con América Latina. En muchas perspectivas, Rusia más agresiva, China está intentando ganar los corazones de forma más afectiva, ¿no? Lo otro, hacen propaganda contra los Estados Unidos. China tiene su propaganda para poder intentar acercar el espíritu latinoamericano a sus corazones. Sí, es verdad. Hay un colectivo que usa mucho TikTok, ¿no? Me gustaría, es algo que ustedes dijeron que puede sorprender a muchas personas aquí. Ha dicho que Estados Unidos se está ajustando de forma inteligente, ganando los corazones a través de América Latina, cuando declaran, por ejemplo, que quieren traer la doctrina Monroe y quieren controlar su esfera de influencia. Ustedes han hablado de cooperación, ¿verdad? Entonces, ellos tienen una gran parte de los barcos que se encuentran cerca de Venezuela. Esto no es una cooperación, es una pequeña parte. El hecho de tener muchos barcos enfrente de Venezuela es una forma para Estados Unidos de enviar un mensaje no solo al régimen de Maduro, pero también a Rusia y a China, que son los aliados principales de Maduro y de su régimen. Evidentemente, Irán también. No hay que dejar escapar Irán de lado en este sentido. Y cuando vemos, por ejemplo, nos centramos en la época de la Guerra Fría, era el único aliado que tenía en aquella época en América Latina. Cuando vemos Venezuela, Cuba, América Latina, están más cerca de Rusia en nivel de sensibilidad. Entonces, la doctrina Monroe tiene una mala imagen en América Latina, porque los Estados Unidos han intervenido en América Latina de forma más brutal. Pero la doctrina Monroe nunca ha sido concebida para ocuparse o tratar a América Latina, ¿no? Era para hacer una influencia extranjera en lo relacionado con lo que era considerado como zona de influencia. Entonces están haciendo lo mismo contra Rusia y China, con una sola ventaja, que es la ventaja geográfica, porque cuando vemos las líneas de comunicación submarinas entre Rusia y China, están muy lejos de América Latina. Entonces es más fácil conectar China con África que, por ejemplo, comunicarla a través de líneas submarinas, y es la razón por la cual intentan construir infraestructuras con América Latina. Y me voy a parar por aquí. Cuando vemos los terremotos en el hemisferio oeste, tenemos el canal de Panamá,
y también el estrecho de Magellan. Dos de ellos están bajo la presión china, pero China es el último punto que sigue siendo, es al este del estrecho de Magellan. Cuando vemos el mar, la última estrategia nacional de seguridad de Estados Unidos es una estrategia muy inteligente. Y ellos piensan que actuando así se van a poder ocupar de China con mucho éxito, entonces de Rusia y de China para las próximas décadas enfrentándose a ellos. Señor Vedrin, usted tiene un punto de vista un poco diferente de la administración de Trump sobre también cómo él está llevando su guerra de influencia y su política en general. Según usted, si se trata, ¿no?, de agresores, ¿no?, o es algo eficiente. Mucha calma, mucha sangre fría durante las guerras del año 14 entre Francia y Alemania. Hemos hablado durante esta Guerra Fría. Han habido propagandas muy violentas entre el mundo soviético y el mundo occidental para comer la cabeza de la gente. No es Putin el que ha creado la mentira, ¿no? Me parece que el mundo está preocupado hoy por la situación, ¿no?, que es muy ansiosa. Nadie es seguro de nada y los países emergentes que están subiendo, que están muy orgullosos de sí mismos, de su trabajo. Los polioccidentes, el occidente de Trump no es el mismo occidente que el de Europa. Los europeos, la mitad de europeos están de acuerdo con la mitad de las estrategias de los Estados Unidos. Los países del sur, no hay sur global, ¿no? India nunca va a dejar a China dominarla. Hay que distinguir entre los países del sur que quieren un mundo occidental. Ustedes gobiernan el mundo, ya ha terminado, nosotros nos toca ahora. Esto no es lo mismo. Y cuando, el problema ecológico que ya es inestable, muy preocupante, no hay comunidad internacional, ¿no? Pero esto no representa nada. No hay comunidad, es un objetivo, no es una realidad. Si ustedes, por ejemplo, quitan la revolución Internet, la revolución inteligencia artificial, que tienen unas reacciones histéricas, violentas, emotiva, pasional, y una parte de reflexión se reduce a nada. Sobre todo en una reunión así, es un mundo preocupante y la intervención, hay un riesgo de como llamaría algo, salvajes también. No me extraña, por ejemplo, que haya temas, por ejemplo, la pregunta es que cómo vamos a enmarcar todo esto, pero la palabra que lo define no existe, depende de dónde estamos. Entonces los estados no gobiernan el mundo, Estados Unidos no gobierna el mundo, pero quiere quedarse número uno. China quiere volver número uno, pero no está segura si lo va a hacer. Los europeos no están de acuerdo entre sí, y soy potencia, no soy potencia. Entonces cada uno del sur quiere tener su sitio. Entonces, ¿dónde vamos a llegar con todo esto? Vamos a reinventar la existencia pacífica. Esto ya no estaría mal, introduciendo uno a otro antes de que un drama tenga lugar. Tenemos que preparar cosas. O sea, la preocupación no me extraña, de verdad. Bueno. Entonces, cuando usted ve cómo actúa Estados Unidos, están divulgando una propaganda y mensajes como ellos quieren. Steve Bannon ha pasado mucho tiempo con los partidos nacionalistas europeos. Hemos visto nacionalistas, sobre todo en Francia, con predicciones que dicen que el partido de Marine Le Pen ganará las próximas elecciones. ¿Usted piensa que los Estados Unidos exportan esta propaganda de forma eficiente? Sí, yo creo que la globalización brutal, la globalización por sí solo no quiere decir nada, pero hay globalizado y global. Esto es brutal.
Y luego en Europa hay muchas cosas violentas que han despertado los nacionalistas en todo lugar, ¿no? Como los élites que han gobernado los Estados Unidos de Europa, que han rechazado muchas cosas. Esto ya está tomando una forma exagerada y de caricatural. Pero bueno, espero que esto se corrija. Los demócratas cuando volverán, no serán los demócratas de antes. Yo sugiero olvidar todo lo que pasó desde Roosevelt a Biden y estudiar América del 19. Hay que hablar de Jackson, hay que hablar de Kidley, del primer Roosevelt, del presidente Tamil Amash, ¿no? Y esto sería más la inteligencia artificial. Y cuando los demócratas volverán un día, no serán los demócratas de antes. Van a estar obligados de escuchar la petición americana, la globalización. Esto está bien, pero es solo para China, no para nosotros. Más los progresismo americano, que ya está exagerado. Pero a esto se añaden los elementos de preocupación, ¿no?, que hemos citado. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues no sé. Bueno, pues estoy llegando a una reflexión sobre lo que usted me acaba de decir. Fundamentalmente, usted nos está diciendo que el globalismo o el mundialismo ha creado fracturas a través del mundo y que hay una serie de superpotencias también que quieren también seguir, ¿no? En Europa mucha gente se pregunta, vale, este nacionalismo ha cambiado, pero bueno, normalmente este tipo de nacionalismo puede ser fértil, ¿no? Estoy bastante curiosa porque India forma parte de las naciones más conectadas que online, que he visto en mi vida. Tienen un montón de cadenas de información, sí, y todo el mundo tiene opinión, todo el mundo se expresa de forma o de otra y de forma a veces brillante, sobre todo entre la juventud india. ¿Cómo estos mensajes? Porque Trump ha sido muy popular la primera vez que yo fui ahí, la gente pues quiso que él volviera otra vez al mandato, pero creo que hoy en día es menos seguro. Y también en China todo el mundo, bueno, no todo el mundo pues se vestía con algo made in China, pero en Rusia, por ejemplo, vemos que prácticamente se trata de un aprendizaje, ¿no?, que podía haber sido apoyado, pero ¿qué pasa con la información india? Sí, me ha gustado la pregunta. En agosto en Nepal tuvimos un clip de 7 minutos que ha mostrado la pobreza y una zona una zona de muy pobre, y eso era un falso video y ha llevado al caos porque 2.000 personas han salido a la calle para hacer una manifestación. Era una época terrible. El mismo esquema se ha repetido el año pasado en Bangladesh, en agosto, en Indonesia y también en Nepal. Es el tipo de influencia que ellos quieren. En India, dado que tenemos una buena infraestructura digital y ciberexpertos, ya no podemos cerrar estas falsas informaciones, pero el gobierno indio ha trabajado sobre una ley y todas las nuevas leyes criminales tratan los vídeos que son virales como medio sin consecuencia, pero como escena de crimen potencial. O sea, las plataformas que divulgan estas informaciones se pueden considerar como plataformas terroristas, entre paréntesis. Entonces, si son nativos del numérico en India, que hacen mucha digitalización, están centradas en las redes sociales. Tenemos el India Tech, que es un mercado colosal, ¿no? Y son capaces de entender lo que pasa exactamente y quién empuja, quién hace qué,
¿Y quién está publicando las cosas? Bueno, hay una batalla entre los 2 y 3 partidos políticos que están implicados. Como el primer ministro es muy popular entre los jóvenes, lo ven como un guía meticuloso en sus intereses, habla de la progresión de la India y todo esto. Y hay una especie de unidad de la juventud alrededor del líder, pero en Rusia y en Estados Unidos todo el mundo se acuerda de lo que ha pasado en Pakistán. Cada día, cada año escuchábamos problemas de Pakistán. El apoyo de los Estados Unidos para Pakistán hoy en día es un poco diferente. Hay jóvenes que hoy en día mueren y ya no hay tiempo para ellos. La simpatía sí ha un poco desaparecido para China. Hoy en día esto ya no está visto o percibido de una forma neutral. Los indios no les gusta mucho China o chinos porque han pretendido muchísimas cosas en relación con la zona norte. Todo el mundo ha dicho que había fronteras muy claras y han elegido TikTok para manipular un poco la invasión del territorio y y han vuelto y han venido, ¿no?, con armas y han matado mucha gente de nuestra armada y nos encontramos en una situación difícil. TikTok está prohibido ahora, ya no hay influencia porque ahí enviaban mensajes a través de TikTok y es sorprendente que los Estados Unidos hasta hoy en día no han sido capaces de prohibir TikTok. El Congreso de los Estados Unidos ha creado un movimiento partidario para prohibirlo. Yo creo que el señor Trump ha rechazado esto. Qué sorpresa, ¿no? Porque si usted tiene TikTok en su teléfono y es un software espía. Sí. Entonces hemos dejado muchísimas actividades industriales y pienso que dentro de los 5 próximos años la situación va a ser distinta. Permítanme de abrir el debate. Las personas están preparando ya las preguntas. Si quiere decir algo, me gustaría retomar la intervención de Bedwin ha dicho que no hay que panicar, no tener miedo, y la situación de riesgo que crea muchísima perturbación y no necesitamos eso en el mundo. Se va una corrección en el espacio político. La reforma de los sistemas mundiales necesita inclusión y también más recursos. Y en este proceso de perturbaciones percibimos un sistema de gobierno que están implicados, memorias colectivas que han sido borradas. Al final debemos adoptar soluciones creíbles y entonces según mi punto de vista no es suficiente y para eso yo voy a empezar por aquí y aquí Aquí tienen el señor que en la tercera fila tiene una pregunta, quiere hablar. Entonces, por favor, hagan una buena pregunta. Mi pregunta es para todos los panelistas. ¿Cómo podemos lograr un censo en CTR? Es algo que hemos perdido en esta era de las redes sociales. Y las personas cambian difícilmente sus puntos de vista. Y entonces, si eso puede hacerse con los jóvenes, me gustaría tener su punto de vista. Me gustaría decirle cómo podemos tener un censo. Entonces, ¿están hablando de mi país o en todos los países? El hecho de que las personas cada vez son más sofisticados, descubren que se han equivocado. Muchas gracias, Ayman Daoud. Soy Franco Marroquí. Mi pregunta es por eso, la voy a hacer en francés la pregunta. Mi pregunta es más o menos provocativa. No sabemos
no saben que últimamente, el mes pasado, el jefe de Estados Mayores de Armadas franceses ha hecho cosas estupidantes diciendo que Francia debe prepararse para entrarse en guerra con Rusia. Es una declaración que ha sido recibida de una manera por la opinión pública francesa y también la juventud que está en la primera línea. Son los jóvenes que vamos a que el objetivo son los jóvenes. Mi pregunta es de saber si piensan que la opinión pública que hasta el día de hoy ha sido solidaria de los conflictos de la Ucrania en el contexto de conflictos Rusia-Ucrania podrá desolidarizarse y de Ucrania y sobre todo en un contexto de elección presidencial de 2027. Y muchas gracias. Voy a tomar la otra pregunta. Soy de Sahel. El panel precedente ha insistido sobre la importancia crítica de think tanks y ahora, relativamente a la globalización, ¿qué nos recomiendan a los políticos que están en la sala, sobre todo los que pertenecen a la simetría de los poderes y también la simetría de capacidades y técnicas para afrontar estas guerras que van a venir? Y un cierto número de los países más potentes pueden controlar la dirección de los asuntos mundiales. Me gustaría tener las respuestas porque luego vamos a tener más preguntas. ¿Alguien puede contestar? Francia ha dicho que va a entrar en guerras con Rusia y Macron ha dicho que un programa de formación y los jóvenes no están contentos con todo eso. ¿A dónde vamos con todo eso? Entonces hay una frase, es una cuestión general, ¿cómo vamos a...? Tenemos lecciones que debemos aprender, educar a gente para resistir, para la pregunta de los franceses. Entonces, dan un servicio militar voluntario. Está hecho, pero es un caso que no está para los jóvenes, es el caso también en Alemania. Y pienso que no necesitamos emplear unos términos trágicos para convencer las uniones en general. No es para hacer unas guerras. Yo tomo un término. Yo pienso que Europa debe ser una puerta épica. No necesitamos de entrar en la hipótesis de una guerra declarada. No necesitamos eso. Entonces, que va a haber un censo que se va a organizar. Y si lo hago, si hago eso, no es para hacer guerras realmente. Piensan que los jóvenes franceses pueden tener esta opinión y este apoyo va a llevarlos a un conflicto hacia Rusia. Eso va a imponer una parada. Referente a los pueblos y los jóvenes, son garantías militares para poder hablar de esos voluntarios. Es una garantía que está ahí. Entonces, pues eso se podría obtener si el presidente Trump entiende que si deja vulnerable a Ucrania en el futuro, no va a poder impresionar a los chinos. Así que si piensan que habrá más garantías americanas, pues bueno, habrá más voluntariado y se podría parar la guerra. Entonces, esas preguntas son las que tambalean un poco las opiniones en Europa y eso no se va a imponer así. Por lo tanto, es un servicio que ha funcionado bastante bien, pero
no para tema guerras. Yo estoy contestando de forma realista en este sentido. Sí, lo entiendo, sí, lo entiendo. Así que la próxima pregunta es cómo conseguir un consenso en esta era fracturada y fragmentada. Bueno, voy a volver un poquito atrás referente al consenso para poder centralizar la cuestión y el orden mundial. Este consenso pues nos lleva al orden. Por lo tanto, había una suposición durante esos 2 días diciendo que estamos viviendo en un orden mundial y sobre todo tomadores de decisión a nivel mundial, porque hay cosas escritas y determinadas y hay definición para las nuevas estructuras. Por lo tanto, los bloques intervinientes deberían de ser los estados, porque son los actores importantes en los asuntos internacionales. Por lo tanto, es algo que no deberíamos de fallar. Las empresas con esos poderes, ya que hay empresas con mayores cantidades en cuanto al PIB y todas juntas en cuanto a la acción. Por lo tanto, esto no se podría omitir porque es un factor importante y clave, sobre todo cuando se trata de hacer esas cosas. Y luego, pues es lo que nos lleva a la normativa, a la reglamentación para poder ofrecer la base a la normativa, a arreglar conflictos, clima y pandemias futuras. Para poder ser eficaz hay que trabajar con los vecinos inmediatos y también con los vecinos lejanos luego más tarde en una segunda etapa. Pero hay que hacer esta seguridad a nivel mundial y la Armada y el Ejército es una cosa que permite la hegemonía. Sin embargo, hay una gran resiliencia de poderes inteligentes y estos enfoques podrían inducir a veces a nuevos órdenes. Emanchit. La pregunta es cómo aconsejarían a los países del Nuevo Sur para navegar a través de estas guerras de poderes. Y esencialmente se vive en un campo de batalla casi. Rápidamente referente al consenso, yo creo que se puede conseguir el consenso en ningún sitio. Es imposible por la polarización, es la base de la política y eso todo el mundo lo entiende. Y vivimos en momentos de conflicto. Siga. Entonces, estamos viviendo en un mundo de conflictos y todo está no solamente instrumentalizado, sino se está convirtiendo en algo militar, por desgracia. Por lo tanto, la forma con la cual deberíamos de gestionar esto, a mi modo de entender las cosas, creo que deberíamos de ser muy claro en cuanto a nuestras políticas. Hay que trazar las delimitaciones. Estamos hablando de zonas grises y hay que vivir en estas zonas y también deberíamos demostrar a nuestros homólogos que no estamos utilizando esas zonas grises contra ellos. Por lo tanto, hay que escoger bastante bien nuestros socios. Hay que tener todo eso en cuenta y hay que escoger los buenos socios, no solamente por necesidad y de interés nacional, sino también porque hay que determinar algunos valores, porque a fin de cuentas los valores son los que nos llevan por el buen camino. Nos hemos decidido hablar de los valores en el modo occidental, es algo importante para nuestro siglo y nuestra era. Entonces los valores son vuestra brújula para poder navegar. Yo sé que no tienen tratados ni alianzas de forma oficial, pero deberían de ser los expertos para poder navegar entre los diferentes polos del poder, porque la India es un futuro polo de poder. Han puesto el dedo sobre la llaga. ¿Por qué? Porque tenemos socios y los socios dan flexibilidad. Y antes teníamos unos aliados políticos y alianzas. Por ejemplo, tenemos
el aniversario que se celebra en 1975. Tenemos hoy por hoy un nuevo mundo con mucha esperanza y eso se ha hecho con los africanos y los asiáticos en su momento. Y por lo tanto, la India cree ahora nuevas asociaciones y alianzas en base al comercio, incluso con países con quien el sistema de comercio sí funcionaba bien. Estamos creando unas alianzas reales comerciales y estos partenariados o alianzas no están alineadas, por decirlo así. Y en la India no teníamos capacidad suficiente, éramos pobres y los políticos indios siempre estaban a la defensiva para poder protegernos. Por lo tanto, hay una tradición de juego sobre la defensiva y hemos podido navegar en este sentido. Hoy por hoy, el ministro de Asuntos Exteriores ha hablado bastante bien y ha dicho que hace 3 años de esto hemos entendido que los problemas de Europa son problemas diferentes de los nuestros y no necesariamente problemas para todo el mundo. Y yo creo que eso es así porque ha tenido mucho impacto, digamos, en los países del sur. Miren la India, cómo está haciendo las cosas y muchos países están diciendo que podemos hacer cosas similares para salir un poco de la situación nuestra. Por lo tanto, nos desarrollamos con África y el primer ministro irá a Etiopía mañana. Por lo tanto, estamos intentando trabajar sin molestar a China ni a Estados Unidos porque no queremos lanzar una guerra con ellos porque son superpotencias. Antes de ir a la India como socio de la Fundación de Observación, gracias Sandow, he ido a Washington, D.C. a conferencias y cada vez hablábamos de seguridad nacional, seguridad mundial, ese tipo de temáticas. Y una vez en la India he preguntado sobre esto y nos han dicho que no, esto es un elemento económico, no intenten lanzarnos en vuestros problemas con China. Entonces, en la India yo llamo esto una forma con la cual están gestionando las cosas con China es como el palo del cricket. Todo lo que lance China dicen que no queremos entrar en ese juego. Hablen con Estados Unidos. Venga, todavía nos queda tiempo. ¿Alguien quiere participar por esa parte? No. Venga, hay una mano levantada. Ok. La señorita del fondo. Micrófono. Muchísimas gracias por esas contribuciones. Soy Pola, consejera en ciberseguridad. Mi pregunta se refiere a que esta mañana se ha hablado del norte, del sur del Atlántico, las relaciones entre esas dos partes. Mi pregunta es que teniendo esa dinámica que se traduce en un espacio tecnológico que tenemos hoy por hoy, el gobierno de Kenia ha firmado un memorándum de entendimiento con Estados Unidos, donde Estados Unidos ofrecería 1.5 millones de dólares para financiar el sector de la salud. Sin embargo, el gobierno de Kenia debería compartir datos de sus ciudadanos durante 25 años y el préstamo es sobre 5 años, por lo tanto, y compartir los datos con 25 años con el gobierno americano. Mi pregunta es, ¿cómo podríamos empujar a los gobiernos africanos para tomar en cuenta los riesgos de la ciberseguridad, sabiendo que ese tipo de acuerdos no funciona? Porque si no se estudia a ese nivel, debería de haber un Consejo de Seguridad Nacional para poder hablar esto, porque estaríamos hablando de los datos genéticos, enfermedades y todo lo demás. ¿Cómo podríamos aclarar un poco a los gobiernos africanos para evitar ese tipo de trampas? Hay una señora por aquí. Buenas tardes a todos. Soy Eva, soy doctorando en la Facultad de Gobernanza Económica y Ciencias Sociales. Mi pregunta es para todos los panelistas.
cómo se sobrevive en un mundo en el que todo está industrializado, datos, finanzas, todo, cómo los gobiernos podrían prevenir la caída excesiva sin ser estratégicamente naive, es decir, cómo poner la frontera entre la seguridad y el compartir. Y eso es cada vez más pertinente. ¿Qué quiere decir por esa parte excesiva? Bueno, pues aquí estamos hablando de la interdicción o prohibición del TikTok. ¿Cómo podríamos determinar la limitación entre ese exceso de seguridad y la seguridad necesaria? ¿Cuál es la delimitación entre ambas cosas? Una dama por aquí. Bueno, es un poco la idea que tenía en mente. Ministra Vidrin había indicado que la prohibición del TikTok en la India sería una especie de respuesta a las actividades salvajes de Internet. ¿Cómo se puede garantizar que la parte sistemática no se va a sistematizar de esta manera? Soy consejero y mi pregunta a los demás panelistas también. ¿Cómo esto podría chocar con analogías en este sentido? Y esto era enorme a nivel Europa, y la frustración de esta experiencia da lugar a este nacionalismo continuo, lo llamamos de la extrema derecha. Las diferentes partes de Europa o partidos se está convirtiendo en la norma. Es decir, el sur global, tal y como lo estamos llamando hoy por hoy. Eso no nos va a ayudar a reordenar el mundo. ¿Cómo se percibe Europa? ¿Cómo piensan que van a llegar a tener un equilibrio para poder tratar con el resto del mundo, teniendo en cuenta todas las realidades que yo te he dicho? Una última pregunta. Buenas tardes, Jem Miles de Canadá. Esta mañana, tal y como se ha dicho, hemos escuchado hablar de hegemonías y de resto hablamos de multipolaridad y hablamos de prácticamente todo. Por lo tanto, una especie de competencia entre todos. Soy canadiense y en este momento tenemos relaciones complicadas con China, con Rusia, con Estados Unidos y también con otros países. Y las potencias medias y débiles, ¿cómo van a poder actuar? Vamos a tener una más colaboración entre esas potencias del mundo y del nuevo sur global. Tengo la impresión que van a tener que trabajar juntos para sobrevivir. Bueno, voy a empezar con la parte de la ciberseguridad. Tal y como lo saben, Estados Unidos han puesto cada semana para recibir notificaciones, es decir, que mis datos se han tratado por diferentes instituciones y a lo mejor podrían tener el riesgo de piratearse. No me preocupo de perder mi número de seguridad social porque los chinos lo tienen y los americanos deberían garantizar también esa seguridad. Así que, ¿cómo vamos a salvar a los africanos de todo esto? Los gobiernos africanos están pensando en cómo solventar ese tipo de cosas. No es la mejor manera, es proteger los datos de esta manera. Es un gran desafío por las incapacidades, variabilidades, plataformas utilizadas en los diferentes países, pero yo creo que habrá un buen punto de partida que sería la Unión Africana, la estrategia de la inteligencia artificial domesticada a través de todo el continente y aceptar y ofrecer directrices y una norma para poder gestionar todo esto. Sin embargo, esto se va a hacer en detrimento de los lobbies extremos por las mismas empresas y redes sociales que desean apostar por África y tener acceso al mercado de esa información y datos. Sería un desafío, pero se puede empezar con las normas y la reglamentación y luego pasaremos a las capacidades.
con el objetivo de ir a afrontar ese tipo de ciberataques o ataques cibernéticos. Y aquí me paro. Me gustaría volver con usted con la pregunta diciendo qué harían los países centrales, ya que Argentina ha terminado con una buena relación entre los líderes y Donald Trump. Y eso no es justo, diría yo. Así que todo el mundo va a poder seguir su propio modelo, no necesariamente seguir nuestro modelo. Con la antigua administración les había dicho a Putin que nos gustaría ser la puerta de acceso hacia Latinoamérica, así que me gustaría estar más cerca de Estados Unidos que Rusia, y esto es nuestro punto de vista político, porque es cuestión de valores. Eso dice que es impresionante ver cómo Canadá, como país desarrollado, se ha visto bloqueado, porque generalmente se alinea con el Reino Unido sobre muchas cuestiones. Si tenemos mala relación con el Reino Unido, pues Canadá también no estaría, digamos, interesado con nosotros. Durante esos últimos años nos hemos comprometido con el Canadá en relaciones bastante inteligentes. Tenemos las mismas problemáticas. Tenemos un problema con el espacio del Antártico, y así también le pedimos de trabajar con nosotros sobre los nanoejercicios. Vamos a estar ahí en 2026 y por lo tanto Canadá trabajará con nosotros en el sur atlántico. Y la región de Sway también. Y por mi parte, lo primero que deberíamos de hacer es olvidar la idea de que existe un norte global y un norte global y un sur global. Es que no hay que verlo de esta manera. Eso es para los periódicos, está muy bien, bueno, vale, pero sería útil para Rusia, para China y para otros países también quizás, pero no para nosotros. Yo me considero como socio, tal y como lo ha dicho la compañera, del Canadá, de Europa del Oeste. Y ya está, eso es todo. Muchísimas gracias. Yo creo que esta conglomeración de los países del centro se están adaptando a esto, y el sur, los países del sur global era mucho mejor que lo de los países del tercer mundo, que a lo mejor Trump ha utilizado el otro día. Bueno, como el tiempo es limitado, voy a hacer la pregunta sobre cómo el extremismo y el nacionalismo a través de Europa están intentando dirigirse hacia los países del sur, sobre todo para los que son migrantes y también están entrando a Europa. Yo repito mi teoría. La globalización es tan agresiva que ha despertado un nacionalismo de protección, un patriotismo en cualquier sitio, incluido en Estados Unidos. Es decir, no hay que ser catastrófico tampoco. Podemos combinar un mundo con identidades despertadas con la cooperación internacional. No tenemos la elección, todo es interdependiente. No hay que preocuparse por eso. Y las angustias tecnologías, hay que decir que la inteligencia artificial puede seleccionar en cuanto a lo que es el fake. Por lo tanto, hay que educar. Hay una especie de riesgo de salvajada tecnológica. Por lo tanto, para civilizar la humanidad, hay que utilizar la inteligencia artificial de forma clara. Vamos a tener todos esos puntos, y Europa no es el corazón, digamos, de la temática. En cuanto al movimiento de la población, creo que iremos todos. Hay una especie de síntesis entre lo que hace la izquierda en Escandinavia y también Italia. Necesitamos de mucha gente en Europa. No son los traficantes quienes deberían de decidir. Una migración negociada, mejor seleccionada, eso va a permitir
hacerlo mejor para todos, también para los inmigrantes. El derecho al asilo, eso es otra cosa. Es tan evidente que a lo mejor se podía haber llegado hace muchos años. Los partidos extremistas que ahora dan miedo, hacían esto. Por lo tanto, han han trabajado sobre la prosperación, y todos los países de África tienen que entrar en una gestión negociada, una convergencia de los flujos, y por lo tanto las temáticas que hemos abordado parecen que dan miedo, pero me parece que las soluciones, combinando las identidades despertadas y la cooperación internacional, es la solución. No hay que imponer nada. Bueno, pues esperemos que sea el caso. La última pregunta aquí. Nos falta tiempo, pero me gustaría escuchar sus opiniones con respecto al equilibrio, la seguridad excesiva y la libertad de expresión. La seguridad es importante para nosotros. El TikTok es también tema de seguridad y eso es esencial. Les voy a contar lo que hacía en la frontera, a lo largo de la frontera norte. Los señales de Huawei eran tan fuertes que contrarrestaban nuestras señales a nosotros. Entonces, durante el COVID, muchos teléfonos chinos se vendían en la India y la gente lo utilizaba. Estamos hablando de los teléfonos americanos, que estemos de acuerdo o no, pero bueno, no tenía las cláusulas del contrato sobre los cuales se debería de poner uno de acuerdo. Por lo tanto, todos los datos volvían a China y todo esto se ha recordado ahí. Por lo tanto, hemos retirado todos esos teléfonos que creaban problemas. Yo estaba en China en 2018 para un IPO extranjero. En 2020 había 150.000 millones de VPO y han dicho que en la India iba a confirmar su presencia con los VPO y eso se iba a construir en China, en la India, y estábamos chocados y todavía no hay nada de esto y es una preocupación de seguridad y eso es algo esencial. Estoy seguro que no hemos destruido ninguna vida con esto. Han trabajado con el público en cuanto a lo que hacíamos y si la guerra llegaba ahí a través de los teléfonos, en los espíritus. Yo creo que esa es la conclusión de nuestro panel. Así que más transparencia para que el pueblo pueda saber lo que se hace y lo que le hacemos a través de ellos para que puedan tomar su propia decisión. Terminamos con esto. Muchísimas gracias. Los panelistas, quédense por favor sobre el escenario para una foto de grupo. Ahora una pausa para el café y volveremos a las 4:40 para el cierre. Gracias.